Buenas chicos, me escuchan, ¿no? Buenas noches, Inge, sí, se lo escucha. Ya, enseguida comenzamos la clase. Vamos a esperar que se conecte el resto. Chicos, vamos a comenzar de una vez la clase. Nos habíamos quedado en lo que es el PDA y el PIN, ¿no? Se ve las diapositivas de Gutis, ¿no? Sí, se ve. Bien, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en lo que es el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. En la anterior clase hemos analizado extensamente cómo se debe trabajar ambos. Ya, entonces tenemos esto para ir desarrollando lo que viene a continuación. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver algunas diapositivas más. Ahorita les muestro. Estoy cambiando de diapositivas. Las dos anteriores nos van a servir porque les dije que hagan su cuaderno y dejen un poco de espacio para ya ir formulando la pregunta de investigación, que es el siguiente paso, ¿ya? El PDA ya hemos visto, el PIN, repito, y ahora vamos a ver lo que es el problema de investigación o la pregunta en realidad de investigación, ¿ya? Para eso, repito, algunas de las diapositivas vamos a omitir porque ya hemos ido hablando repetitivas veces, un montón de ocasiones ya a lo largo de la asignatura, ¿ya? Así que a ver, nos vamos a ir directamente acá. Y este es el esquema donde nos muestra, repito, lo que es el PDA, el PIN y la pregunta de investigación de mercados. Después de eso ya vamos a ir viendo lo que son objetivos específicos y el objetivo general. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya estamos entrando al trabajo, ¿no? Seguramente ya la siguiente clase tienen que tener por lo menos estructurado lo que es el problema de investigación de mercados, el problema de decisión administrativa y la pregunta de investigación de manera parcial, ¿sí? Para ya abordar el tema. Entonces estamos en los tres primeros pasos. Este PDA ya habíamos visto, ¿sí? Las preguntas que tienen que hacer, por ejemplo, con el que se entrevisten, ya hemos visto la anterior clase, pero de todas maneras en esta diapositiva se les hace recuerdo, ¿no? Tienen que ir indagando, preguntando algunas cosas que necesitan de la empresa y evidentemente el dueño también les va a mencionar algunas cosas que necesiten o cuál es el problema de decisión administrativa o el problema que sufre la empresa, ¿no? Entonces, eso les va a hablar estas diapositivas. Igual voy a subir al Moodle para que tenga un poquito más de respaldo. Eh, Pese a que he hablado, digamos, van a tener algo más de retroalimentación. Acá, por ejemplo, un ejemplo de lo que se hace para identificar el problema de decisión administrativa. Esto es como una charla que se hace entre el administrador y el investigador. Entrevista
el dueño, con el encargado. Y sobre todo, identificar lo que es el problema de decisión administrativa, que es el... ¿Ve? Entonces, esto también tienen como ejemplo. ¿Qué más? Bueno, el problema de investigación en mercados, hemos visto la anterior clase, antes del examen en realidad hemos visto cómo se detecta, cómo se escribe, todo esto ya hemos visto. Así que no hay mucha vuelta que dar acá. Acá, esto es lo que ahora nos interesa, ¿no? La pregunta de investigación de mercado. La pregunta de investigación de mercado son planteamientos perfeccionados de los componentes específicos del problema, dice, ¿ya? Un problema correctamente formulado está parcialmente resuelto. La correcta formulación depende de cuán familiarizado está el investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que parte desde la pregunta, ¿no? Si la pregunta está bien formulada en una investigación de mercados, pues el responder a la pregunta va a ser mucho más sencillo. La pregunta del millón. ¿Han visto este problema, perdón, la pregunta de investigación de mercados en investigación de mercados 1? ¿Sí, no? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto el problema, la pregunta de investigación? Creo que hemos visto. Sí, lo vimos, Inge. Ya, ¿y cuáles eran las características, perdón, que tiene que tener la pregunta de investigación de mercados? Así lo que recuerden, ¿no? Porque igual vamos a ver, obviamente. ¿Qué características tenía? Creo que tiene que tener verbos específicos. No me acuerdo bien, Inge. Ya, gracias. Dentro de los criterios justamente acá están, ¿no? Criterios para plantear una pregunta de investigación de mercados, obviamente de forma académica. Esta debe ir primero en forma de pregunta, ¿sí? Debe ir en forma de pregunta. Una de las características básicas, obviamente, si es la pregunta de investigación de mercados, tiene que ir en forma de pregunta, ¿no? Segundo, debe contener la palabra clave, en este caso, qué, cuál es de qué manera. O sea, una de las palabras claves debe ir al comienzo o en la estructura de la formulación de esta pregunta, ¿sí? Después tiene que contener qué menciona. Lo que hemos visto, ¿no? El problema de investigación de mercados y el PDA, que es el problema de decisión administrativa. Estos dos deben contener la pregunta que estamos armando, ¿sí? Y por último, deben ir los gustos y preferencias, más el factor espacial, el dónde, el lugar y el factor temporal, el cuándo y el año más, ¿sí? Todo esto obviamente vamos a ver paso a paso, pero las características ya saben. Debe ir en forma de pregunta, debe contener la palabra clave qué, cuál es, de qué manera, ¿sí? No todas, una de ellas tiene que tener. Debe estar asociado, debe contemplar lo que es el PIM y el PDA, ¿sí? Debe hablar o debe hacer referencia a los gustos y preferencias de quienes, de los clientes, y obviamente tiene que estar contemplado el dónde, ¿no? El lugar donde se va a realizar, o el factor temporal, el cuándo se va a realizar la investigación, perdón, ¿sí? Entonces, esas son las características de la pregunta de investigación. ¿Así han visto más o menos? Los que han estado en investigación de mercados 1. Inge. Ya. Entonces, obviamente que lo anterior, lo que han visto hace tiempo o el anterior semestre, se relacionaba a lo que es la investigación cualitativa, ¿no? Esto es cuantitativo. Entonces, más o menos se parecen, pero obviamente uno está enfocado, repito, a lo cualitativo y esto a lo cuantitativo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo
y después van a ir desarrollando los dos que tenemos pendientes, ¿no ve? El que hemos hecho de Gutis y el otro ejemplo que habíamos hecho en la anterior clase. En este caso acá, por ejemplo, estamos hablando de Panchita. Ahí está Panchita. ¿Cuál es el PDA? La introducción de un nuevo producto, dice. El PIN, mix de marketing, después de haber entrevistado al, no sé, al dueño, al administrador, etcétera, etcétera, se ha detectado que vamos a establecer lo que es el mix de marketing. Cuando colocamos delante de todos estos elementos la palabra mix de marketing, chicos, cuando colocamos esto, Cuando hay De más tres. de dos variables. cuando es más de dos variables, ¿no ve? Cuando es más de dos variables, entonces se debe automáticamente introducir lo que es el mix de marketing, ¿sí? Entonces, por eso está por delante. Este es el PDA, repito, y este es el PIN. Ya tenemos los dos elementos básicos que debe contener la pregunta de investigación de mercados y la pregunta que deben desarrollar según lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a ir detectando son los siguientes. El primer paso debe contener ¿qué? Debe ir en forma de, ¿qué decía? Forma de pregunta. Forma de pregunta. Entonces, no se olviden de estos signos de interrogación, ¿ya? Vamos a ir detectando todos los elementos y obviamente después de detectar todos los elementos, pues se tiene que un poco analizar, integrar palabras, darle sentido a la oración, etcétera, etcétera. ¿No ven? El segundo elemento tiene que contemplar qué decía. La palabra clave. La palabra clave, Liz. ¿No ve? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? Etcétera, etcétera. Entonces acá identificamos la palabra clave, ¿sí? Estos son y algunos elementos que están dentro de esta pregunta, repito, son palabras de enlace. Primero estamos identificando los elementos que integran lo que es la pregunta de investigación, ¿sí? Que hace rato les he mostrado los pasos. Después de eso, ¿qué teníamos que integrar? El PDA y el PIN, ¿sí? Entonces, como estamos hablando del mix de marketing, o sea, son más de 3 variables, entonces se coloca mix de marketing. Si fuesen menos de 3, o sea, 2, 1, se coloca, por decir, producto, precio, o plaza, promoción, o los elementos, o variables, perdón, que existen, ¿ya? En este caso, se coloca mix de marketing. ¿Cuál es la razón? Ya saben, son más de 2 variables, ¿sí? Después decía que se debe mencionar gustos y preferencias, ¿no? ¿De quiénes? Obviamente de los consumidores, pero esas son palabras de enlace, repito, lo que estamos detectando son los elementos que deben contener la pregunta, ¿sí? Dice de los consumidores al introducir un nuevo producto de la empresa. ¿Qué más nos mencionaban las características? Ya está la palabra, la palabra clave, los signos de interrogación. ¿Qué más? El mix de marketing, gustos y preferencias. Después, ¿qué venía? El factor está. La ubicación, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en este caso, o el lugar, cercado, Cochabamba. Y había un elemento más que era el espacio temporal, ¿no ve? ¿Qué es esto? Gestión 2020. ¿Cuándo se va a realizar? Después el resto, chicos, con otro color voy a poner. ¿Sí? Son palabras de enlace que le dan sentido a la oración. ¿Sí? Todo esto. Entonces, ¿cómo se arma? Les voy a mencionar a continuación. Tiene diferentes formas de interpretar, de armar. Puede ir en diferente orden el tema de la ubicación, los elementos, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener una coherencia lógica, ¿no? Entonces, así van a ir armando sus preguntas de investigación de mercado. ¿Ya? Entonces, lo que he cerrado con color azul son palabras de enlace. Los que están con color rojo son los elementos básicos
y que sí o sí tienen que estar en la pregunta. Ya saben cuáles son. Una diapositiva anterior hemos llevado. Entonces, cuando ya detectas o incorporas todos los elementos básicos, le echas pues lo que son las palabras de enlace. Por ejemplo, en esta oración y en esta pregunta dice, ¿cuáles son los elementos del mix de marketing que influyen en los gustos y preferencias de los consumidores al introducir un nuevo producto? Esta partecita también nos hemos olvidado encerrar. Introducción del nuevo producto es parte de ¿qué? Del PDA, ¿no? Es parte del PDA. Entonces, repito, ¿cuáles son los elementos del mix de marketing que influyen en los gustos y preferencias de los consumidores al introducir un nuevo producto de la empresa Panchita, ubicado en el cercado de Cochabamba en la gestión 2020? ¿Ya? De esa manera se puede desarrollar lo que es la pregunta de investigación de mercados, ¿sí? Todo lo que está abajo todavía no vamos a ver, pero ya está adelantado, ya tenemos un poco de por lo menos una vista previa de lo que son los objetivos, ¿ya? Pero esto todavía. Lo que tenemos que trabajar primero es esto, ¿no? Entonces, repito, tienen que estar los elementos básicos, los signos de interrogación, la palabra clave, lo que es el mix de marketing, después tiene que integrarse lo que es el PDA, el PIM, tiene que mostrarse la ubicación de la investigación y el tiempo en cual se va a realizar la investigación. El resto es armar de otra manera o agregarles palabritas de enlace para que tenga sentido la oración y la pregunta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir armando nosotros lo que ya habíamos visto la anterior clase, ¿sí? Teníamos un trabajito o hemos detectado algunos elementos la anterior clase para que podamos trabajar. A ver, de otra manera, ¿cómo podríamos expresar esta pregunta? Se podría expresar cambiando la ubicación, no sé, o hacer algo. ¿Qué dicen? O está bien, o ahí se queda. ¿Es formato único o se podría expresar de otra manera? ¿Qué dicen? Se puede expresar de otra manera igual. Se puede expresar, no mucho depende de cómo redactes, ¿no? Podrías hacer de diferente manera. ¿Cuáles son los elementos del mix de marketing que influyen, no sé, en los gustos y preferencias de los consumidores al introducir un nuevo producto de la empresa Panchita ubicada en el cercado de Cochabamba, la gestión? Entonces podemos cambiar tal vez el orden, ¿no? Tal vez al último recién de la empresa Panchita ubicada en el cercado y la gestión podemos poner antes de eso y así cambiar un poco el orden o las palabras, ¿no? En vez de empresa Panchita podríamos colocar, no sé, comida rápida de pollos Panchita, no sé. Entonces, habría que ver el cómo redactar la pregunta, pero lo que no tiene que faltar son los elementos básicos que debe contemplar la pregunta de investigación, ¿ya? Más o menos, si se dan cuenta, el cómo armar va a ser muy genérico. Lo que van a cambiar simplemente va a ser el PDA, ¿sí? El PIN sí cambia, ¿no? De acuerdo a la empresa, pero lo que más cambia va a ser el PDA, porque después casi en todo va a ir gustos y preferencias. Las palabras claves también van a cambiar, ¿sí? Las empresas, obviamente, la ubicación podría ser, pero hay algunos elementos que van a permanecer por más que sea otro tipo de rubro, otro tipo de empresa, ¿ya? Y eso vamos a ver a continuación. Vamos a ir armando con ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita les voy a compartir pantalla. Vamos a ir armando esto, lo que teníamos pendiente en la anterior clase, ¿no? Habíamos visto lo de Gutis y Roll, ¿sí?
Esas dos empresas habíamos analizado en la anterior clase. Entonces, ¿cómo podemos armar el tema de la pregunta de investigación para esta empresa? ¿Me ayudan o quieren hacer solos? ¿Quieren hacer conmigo? Sí, Lice, con usted. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que contemplar? Dice, Los signos de ¿qué es interrogación. esto? Los signos de interrogación de ya, estoy colocando la apertura y el cierre. ¿Qué más debe haber? Las palabras claves, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cuál es la más adecuada. Primero vamos a ir armando. ¿Se trata del mix de marketing o solamente de algunas variables del mix? Mix de marketing. Entonces, el mix de marketing tiene que estar presente, ¿no? El mix de marketing. El mix de marketing entonces va a estar presente. Esto voy a copiar de acá de una vez para ahorrar un poco de tiempo. Listo, ¿qué más debe ir? Ya tenemos el mix de marketing. Vamos a colocar eso con otro color. ¿Qué más debe ir? Después vamos a ir armando, ¿no? Las palabras, la palabra clave vamos a ir viendo cuál es la más adecuada. ¿Qué más necesitamos? El PIN y el PIN, el PDA. El PIN ya hemos puesto. El PDA, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Ya, personalizar su producto. Personalizar su producto. Listo. ¿Qué más debe ir? ¿En dónde y la gestión? Primero, gusto, sí. Gustos y ¿Debe ir preferencias. eso? Sí o no? Es uno de los elementos que debe ir, ¿no ve? Entonces vamos a colocar para un poquito identificar. Vamos a colocar con barritas ya todos los elementos, gustos y preferencias. ¿Qué más debe ir? La ubicación. ¿Dónde va a hacer la investigación? Cochabamba, Cercado. Los que son de Gutis, a ver dónde van a hacer la investigación. Cercado, Cochabamba, yo creo. Ya, seguros. Ya cercado. Cochabamba. ¿Qué más? Factor espacial, gestión 2021. Factor espacial. Gestión 2021. 2021. Creo que ahí están todos los elementos. Lo que falta tal vez es el nombre de la empresa, ¿no? Acá adelante podemos colocar para ya tener. Empresa Gutis. ¿Qué ponemos? ¿Con qué está registrado, chicos? Gutis. Ya, vamos a colocar como empresa. Restaurante de comida rápida. Eso. Gracias. Restaurante de comida. ¿Comidas o comida? Comida rápida, Lice. Comida rápida. Listo. Gutis. Ahí están todos los elementos. Ahora vamos a trabajar las palabras de enlace, o sea, vamos a armar lo bonito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué palabra clave podemos poner por delante? ¿Cuáles? ¿De qué manera podría ser, Inge? ¿De qué manera los elementos del mix de marketing? A ver, ¿de qué manera los elementos del mix de marketing, ya, dos veces del, ya, ¿qué más? Aquí tiene acento, ¿no? ¿De qué manera los elementos del mix de marketing
Ayuden, chicos. Podrían influir en los gustos y preferencias. Ya, a ver, podrían. Podrían influir. ¿En qué? Ahí sería en los gustos y O de preferencias. qué manera afectan, quizá puede ser igual. ¿De qué manera acá afectan así? A ver. ¿O ¿De qué después? manera afectan los elementos del mix de marketing? Ya. A ver, ayuda el resto. Tenemos que armar. Los elementos ya están. El resto, Mirandas nomás. Él dice, no sería en vez de podría influir, no sería del mix marketing para personalizar su producto. Ya, a ver, aquí abajo vamos a hacer otro. ¿Qué dices? A ver, esto nos va a ayudar a realizar. Pónganse de acuerdo. Estaba hablando Johnny y, si no me equivoco, Alicia, ¿no ve? Sí, Liz. Sí, sí, Ya, sí. a ver, en sus cuadernitos y el resto también, por favor, trate de armar para ya tener una mejor pregunta. ¿Ya? Ahora David me dice, ¿de qué manera? ¿Cómo quieres colocar? O de diferente manera, o sea, tú dime. David, Un ratito, Lisa. ya. El resto, por favor, también trabaje, porque si esto no hacen, van a tropezar bastante en el examen y en su proyecto, ¿no? Esto es muy genérico, o sea, se van a dar cuenta que casi todo se va a aparecer. Simplemente es como coloques las palabras de enlace. Tal vez vamos a seguir a ver cuáles son los... Vamos a seguir el anterior, digamos, para que se ubiquen un poquito más. ¿Cuáles son los elementos del mix de marketing que... A ver, esto voy a cambiar. Que influyen, podría ser en los gustos y preferencias de los clientes. Esto es preferencias, el gusto de los clientes. Después, podría ser después de personalizar el producto SAS del restaurante de comida rápida Gutis, ¿sí? En el cercado, esto tiene que ir con mayúscula, en el cercado o en la provincia, podemos poner en la provincia del cercado del departamento de Cochabamba en la gestión 2021. Esta sería una forma de trabajar. Janet, creo que estabas levantando la mano. Janet.
Ya, pero esta sería una forma, miren, ¿cuáles son los elementos del mix de marketing? ¿Sí? Que influyen en los gustos y preferencias de los clientes después de personalizar el producto del restaurante de comida rápida Gutis en la provincia del Cercado del departamento de Cochabamba en la gestión 2021. Listo, un cachito. Yo lo armé. ¿Se puede trabajar de diferente manera? Sí. Alicia, Johnny y David estaban intentando hacer eso. Dice, ¿de qué manera afectan los elementos del mix de marketing? Y ahí nos hemos trabado un poquito. A ver, traten de hacer de otra manera para que puedan comprender mucho mejor. No sigan tal vez la misma estructura y podrían ir identificando de cómo también se podría trabajar. ¿Se entiende, chicos? Sí, Lice. Ya. A ver, vayamos trabajando en la primera sobre todo. ¿De qué otra manera podríamos hacer? A ver, voy a copiar. Por ejemplo, ¿qué elementos, sí? ¿Qué elementos del mix de marketing, sí? Cambiamos algunas cositas, ¿no? Influyen, esto borro, en los gustos y preferencias de los clientes o consumidores, no sé, eso vamos a ver. Después de personalizar el producto del restaurante, lo mismo, ¿sí? Lo único que he cambiado, ¿qué elementos? Lo he cambiado a plural y he borrado algunas cositas, ¿no? Algunas palabras, por ejemplo, que he borrado, ¿sí? Pero ya está, miren, dos ya tengo. Y ustedes aún nada. A ver. Lice, ver, podría ser trabajen. tal vez. Hola, Lice. ¿Cómo podría ser? A ver. ¿Me escuchan? Inge, yo lo hice así. Yo hice así, A ver, Inge. ¿cómo lo hiciste? ¿Qué elementos del mix de marketing afectan sobre los gustos y preferencias de los clientes en el restaurante de comida rápida Gutis en personalizar el producto en Cercado Cochabamba, gestión 2021? Excelente, Alicia, excelente. Así. Lice, ¿Ya? iba Lice 1. Ya. De mí es, Lice, ¿cómo influyen los elementos del mix de marketing en los gustos y preferencias de los clientes al personalizar el producto del restaurante de comida rápida Gutis en la provincia de Cercado, el departamento de Cochabamba, gestión 2021? Perfecto. Así es como se debe hacer. ¿Sí? Pasen los dos al Telegram, por favor, para que les ponga puntitos extras. Al Telegram ahorita cópienlo, colocan su nombre, Alice y Mary, y después les voy a poner puntitos extras. Pero así es como se debe trabajar. Miren, hemos utilizado casi todas las palabras claves, ¿no? El cuál es el qué, ¿sí? El cómo, y así sucesivamente. Inge, igual hice de esa manera, casi similar. Ya, John, igual pon al, ¿cómo se llama? Al Telegram. Es que han visto que las palabras de enlace son las que más van a cambiar, ¿sí o no? Después el resto, les decía, el mix de marketing va a permanecer. Las palabras claves, bueno, son las mismas, digamos, de qué, cuáles, qué, cómo, etcétera, etcétera. El tema del restaurante o del rubro va a cambiar la gestión, obviamente dependiendo de la gestión, y el departamento o la ubicación también va a cambiar, pero el resto no. Gustos y preferencias siempre va a estar, gustos y preferencias de los clientes, ¿sí? Las palabras de enlace, por ejemplo, acá, después de personalizar, ¿sí? Acá también se mantiene después de personalizar, pero ya Alicia, Mary y Johnny están trabajando en otras palabras. Y en ese sentido, todos debemos elaborar estas preguntas de investigación de mercados. Estas preguntas de investigación de mercados se trabajan cuando estamos presentando los proyectos de grado, y él se había dicho. Y existe igual un montón de errores a la hora de transformar o desarrollar estas preguntas. ¿Ya?
¿Se ha entendido cómo entonces trabajar las preguntas, chicos? ¿Cómo desarrollar las preguntas? Si quieren esta más, por favor, van a, como tareita. Los que desean pueden trabajar en esto y subir al Telegram igual. Y así tenemos más opciones y vemos diferentes preguntas, pero que contengan el mismo objetivo, ¿no? Que en este caso sería elaborar la pregunta de investigación de mercados para la empresa o el restaurante de comida rápida Gutis, ¿sí? Entonces, entendido todo esto, ¿no? Sí, Liz, entendido. Ya, el resto, perdón, el resto, Miranda nomás. Ya, entonces vamos a trabajar en este otro también. ¿Cómo podemos desarrollar? Nos vamos a copiar, bueno, la oración de acá nos vamos a copiar y vamos a ir armando los elementos, ¿ya? Ahí está, ahorita vamos a armar, ¿sí? Seguramente esto también va a pertenecer, mix de marketing, también es mix de marketing porque es más de dos. Vamos a ver si influyen o no influyen. Después de personalizar, obviamente esto nada que ver, hay que cambiar. Acá va a ser, en vez de personalizar, ¿qué debe ir? ¿El PDA cuál es? Nueva sucursal. Sí, seguramente va a ser en el Cercado, Departamento Cochabamba, en la gestión 2021. Empresa, ¿qué es esto? De la empresa, me imagino, de la empresa. Rot and Roll. Ya, listo, ya tenemos la mayoría de los elementos, incluso un ejemplo. ¿Cómo podemos desarrollar esta preguntita? Que no tenga que ver con cuáles son los elementos. A ver, ¿cómo armamos? A ver, ¿de qué manera vamos a introducir? ¿Me ayudan? Vayan trabajando. ¿De qué manera? Puntos suspensivos. ¿Cómo podemos armar? Vayamos trabajando, a ver. Que no sería lo mismo, pero cambiándole nada más. Claro, obviamente va a estar en función de casi lo mismo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo armamos? Que no se parezca mucho. A ver, cambiaremos un poco la estructura. ¿De qué manera el mix de marketing podría incluirse, quizás? ¿De qué manera, eh, de qué manera pueden influir los elementos del mix de marketing en los gustos y preferencias, algo así? A ver, ¿de qué manera? A ver, Luis y Johnny ayuden. ¿De qué manera? El mix de marketing podría incluirse, bueno, yo Ya, a ver. podría incluir. Vamos a ver. El mix de marketing, primero tú. El mix de marketing. Podría incluirse, eso no. Podría incluirse. Incluirse. Sí. Vamos a ver, todo vamos a escribir y si cambiamos, cambiamos. ¿De qué manera el mix de marketing podría incluirse? Ahí en los gustos y preferencias de los clientes, creando una nueva o abriendo una nueva sucursal. Ya, a ver, ¿de qué manera el mix de marketing podría incluirse? En los gustos, ¿En que los influyen ya gustos? no. Sí. En los gustos y preferencias De los de los clientes. clientes
Ajá. Creando una nueva sucursal de la empresa Rods and Roll en la provincia de Cercado. Ta, ta, ta. Creando una nueva sucursal. A ver, ¿qué dice el resto? A ver. Hasta ahí hemos llegado con Luis. A ver, ¿qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se podría mejorar? Aquí estamos para aprender, ¿no ve? A ver, abajo vamos a copiar el mismo y vamos a trabajar. A ver, Johnny decía, ¿de qué manera? ¿De qué manera podrían influir los Influye, elementos? creo que dijiste, ¿no? Influye. ¿De qué ¿De qué manera manera podrían influye? influir Ya, podrían influir en los los, gustos. los elementos del mix de marketing Los elementos del- del mix de marketing en los gustos y preferencias? en los gustos y preferencias de los clientes. Bueno, de los consumidores les puse. Ya, consumidores, no sé. Hasta ahí llegué, pero sería ver mm, para la apertura de la nueva sucursal de la empresa Roas. Tras, y que tiene que ser después, ¿no? Tras la Bueno, tras la apertura. apertura de una nueva sucursal de la empresa en la provincia para listo. Este es los, ¿no? No es LOE. Los elementos. Esta es otra forma. Este estamos revisando si está bien o está mal. Revisen, por favor. Y esta otra, quiero que trabajemos, pero en diferente posición. ¿De qué manera podrían, no primero los elementos, a ver, los gustos y preferencias, voten adelante, ¿cómo podríamos hacer? ¿De qué manera los gustos y preferencias de los consumidores pueden influir? ¿Sí? Casi lo mismo, ¿eh? Los gustos y preferencias, pero ojo, no influyen, ¿no? Sino los elementos son los que influyen en los gustos y preferencias. Entonces, por eso tenemos que redactar de otra manera, a eso me refiero. ¿De qué manera? Inge, yo lo hice así, no sé si está bien. ¿Qué- ¿Puedo leer, Inge? Sí, me vas dictando, a ver. Yo lo hice así. ¿Qué elementos del mix de marketing influyen sobre los gustos y preferencias de los clientes en la apertura de una nueva sucursal de esa empresa rural? En Cercado Cochabamba, Ya, gestión 2021. ya. Al principio, ¿cómo comienza? Con El, este, ¿qué elementos ¿Qué elementos del mix de marketing? del mix de marketing? Sí, Ya. influyen sobre los gustos y preferencias. Influyen. Esto voy a Sobre cambiar los de color. Sobre, esa es una palabra nueva. Sobre, ahí está. gustos y Los preferencias gustos y preferencias. de los clientes en la apertura de una nueva sucursal. Los clientes En la apertura de una nueva sucursal. de una nueva sucursal de la empresa Robots and Roll en la provincia de Cercado, del departamento de Cochabamba, gestión 2021. Los que conocen Y Robots and Roll, ¿es empresa o qué? ¿O es igual comida rápida? Esa ¿O cómo está? empresa, dice. ¿Está registrado como empresa? Eh, a ver, ¿qué dice? Chingo.
Por ejemplo, es como Ya. restaurante de comida americana. Ya, entonces, ¿qué elementos del mix de marketing influyen sobre los gustos y preferencias de los clientes en la apertura de una nueva sucursal del restaurante? Sí, dice restaurante de comida americana, eso. Restaurante de comida americana y directo, ¿no ve? Rods and roll. Sí, así es. Ya. Ya, gracias Alicia, puntos ganados, Johnny, puntos ganados, Luis, tienes puntos ganados, pero a ver, tratemos de esto un poquito ordenar. A ver, ¿de qué manera el mix de marketing podría incluirse en los gustos y preferencias de los clientes creando una nueva sucursal en la empresa, tantos, en la primera? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dice el resto? ¿Está bien o no? Sí, está bien. En realidad está bien expresado. Sí, ¿no ves? ¿De qué manera el mix de marketing podría incluirse en los gustos y preferencias de los clientes creando una nueva sucursal? Esta partecita tal vez poquito tiene que ir como que en futuro, después de haber creado algo, tiene que ir. ¿No ve? Entonces, solo esta palabrita sería encontrar un sinónimo. Después de abrir sería, entonces, después de abrir una nueva sucursal. Ya, después de abrir, abrir una nueva sucursal. ¿De qué manera el mix marketing podría incluirse en los gustos y preferencias de los clientes después de abrir una nueva sucursal? La empresa, ¿ya? Entonces, podría incluirse en los gustos. Esto también va a afectar, ¿no ve? O sea, esto es como que va a influir igual a los gustos y preferencias. Y acá también estamos poniendo los elementos del mix de marketing influyen en los gustos y preferencias. Acá los elementos del mix de marketing influyen en los gustos y preferencias. ¿No ve? Ahora, ¿qué pasaba si solamente hubiese sido? A ver, esta diapositiva me la voy a copiar y voy a borrar estos dos. ¿Cómo deberíamos haber colocado? ¿Va esto? No, sin el mix de marketing. Ya. A ver, vamos a trabajar en cualquiera, digamos en el último. Ya. ¿Cómo tenemos que colocar entonces? Ahora sí tienen que cranear. ¿Cómo es Alicia? Johnny, Luis, Johnny también Cordo. Brandon, Carla, David, Alexandra, Lady, Diana, Gerardo, Giovanni, Jessica, Jesús, Janet, Jorge, Kevin, Livia, Melanie, Mónica, Nora, Rodrigo, Alicia ya participa, Yasmani, Jessica y Eric. ¿Cómo podemos redactar la pregunta de investigación de mercados en función solamente a dos variables del mix, plaza y promoción? Simplemente en vez de mix de marketing tendríamos que colocar solo los dos elementos que es la plaza y promoción. ¿De qué manera los elementos plaza y promoción influyen sobre los gustos y preferencias? Sí, directamente. ¿De qué manera? De nuevo, Alicia. Ajá.
Sí, De- los elementos de plaza y promoción. Los elementos de Eso como plaza y y promoción. promoción Sí, influyen, solo bla, bla, eso. bla, 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 y bla, bla, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, es lo mismo. Lo único que cambia, de qué manera los elementos de plaza y promoción influyen sobre los gustos, de preferencia, pa, 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 pa. ¿No ve? Otra forma, a ver, ¿cómo podríamos redactar? Bien, Alice. Inge, y se podría poner cómo influirían los elementos, A ver, ¿cómo influirían influyen sería? o Influyen, influyen los elementos de plaza y promoción. ya. Esto entonces vuela sobre los gustos y preferencia, pa, 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 lo mismo, ¿sí? Otra forma, un hito más. El resto, a ver, ¿dónde está? ¿En qué está la novela? A ver, ¿con cuáles? ¿Cómo podríamos trabajar? ¿Cuáles? Elisa, ¿no sería Lo cuáles mismo, son ¿no? los elementos que influyen a la plaza de promoción? Directamente, ¿qué elementos? Ya, aquí era, ¿no? ¿De qué manera era? ¿De qué manera? Y a ver, ¿con cuáles vamos a trabajar? Y también con solamente qué. O sea, de cualquier lado podemos abordar. Podríamos trabajar cuáles son los elementos. ¿Cuáles son los Que elementos que me está influyen a la repitiendo. plaza de promoción? Dije. ¿Cuáles son los factores que influyen a los elementos de la plaza y promoción? Pues, A ver, ¿cuáles son los factores? En realidad estamos hablando de los elementos, ¿no? Casi factores no podemos tocar, Luis, porque los ok, elementos son parte justamente de cada una de las variables del mix de marketing. Entonces, como les digo, no va a cambiar mucho el sentido y esta palabra de elementos, porque siempre va a estar presente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son los elementos? De la plaza y promoción que influyen sobre los gustos y Correcto. preferencias. De la plaza y promoción que Que influyen. influyen sobre, esto es con color negro, que influyen sobre los gustos y preferencias de los clientes, bla, 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 bla. Listo. Carla, igual un puntito extra. ¿Qué Inge, más? y Alguien algún otro, decía en vez de qué, solamente como qué, cómo trabajamos. Un hito más ¿Qué trabajaremos, elementos a de ver. plaza y promoción influyen sobre los gustos, Lice? ¿Cómo podemos hacer? Ya, uno más vamos a hacer. ¿Qué elementos de plaza y promoción? Ya, a ver, ¿qué elementos de la plaza y promoción, como hay que adelante, que vuela Influyen, sobre los gustos sí. y preferencias de los clientes o consumidores en la apertura, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, un montón hemos trabajado Sí. sobre este rock and roll. Inge, Primero con el mix de, ¿sí? disculpe, y ese influir no lo podemos cambiar por algún otro sinónimo porque, digamos, cansa cada vez que vamos a utilizar eso, ¿no? Se puede, ¿no? Sí, sí, si quieres puedes cambiar por un sinónimo, no hay problema. Sí, obviamente, repito, cada investigación que hagas tiene que estar bien trabajada en este sentido, ¿no? Tienes que buscar las palabras claves, los elementos y sobre todo las palabras de conexión que les decía, ¿no?
O sea, este es un ejemplo nomás que les doy, ¿sí? Para seguir el mismo rastro. Ahora, si quieres cambiar por influir, a ver, un sinónimo de influir, ¿cuál sería? Afectar. La palabra afecta ¿Ah? podría Afectar en afectar, repercutir. ¿Qué elementos de la plaza y promoción afectan? Listo. Ya está. Afectan sobre los gustos y preferencias de los clientes. En la apertura de una sucursal, bla, 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 bla. Listo. Dice, ¿Sí en o vez no? de afectar, puede ser también ayudan o ayudar. ¿Qué dicen? ¿Qué elementos de la plaza y promoción ayudan? como que ¿Será que no, ayudan? Como que no va. No, porque tiene que haber una afectación o tiene que haber una influencia. Una ayuda podría ser, pero lo veo muy, muy genérico, digamos, ¿no? Inge, El y otro, contribuyen, puede dar. a ver, ¿qué elementos de la plaza y promoción contribuyen a qué, pero? A ver, aquí abajo voy a hacer, para no cambiar este otro. ¿Qué elementos de la plaza y promoción contribuyen? Bueno, sí, ¿Sí? pero creo que no da ahí. Contribuyen. A los gustos y preferencias. A ver, ¿qué dicen? Sobre los gustos, a los gustos. ¿Está bueno o está mal? ¿Qué elementos de la plaza y promoción contribuyen? Yo lo veo muy suelto, o sea, contribuyen, pero ¿a qué? ¿A un cambio? ¿A una mejora? ¿A empeorar? ¿A la toma de decisiones? No sé. En cambio, acá es más directo, ¿no? Afectan, ya te está diciendo que va a afectar a esos gustos. Pero aquí te dicen contribuyen a qué, o sea, como que ayudan, pero ¿a qué? En cambio, acá en sentido negativo te dicen afectan, o sea, van a ser parte clave estos elementos, ¿sí? Para que tú tomes la decisión de acuerdo a los gustos y preferencias que tengas como cliente. La otra oración, ¿qué elementos de la plaza y promoción contribuyen? Está bien la palabra, pero falta el armar la oración. ¿Qué elementos de la plaza y promoción contribuyen a los gustos? Está mal, o sea, está mal redactado. Podría ser tal vez en los gustos y preferencias de los clientes, ¿sí? Es un poquito mejor redactado. Pero aquí tal vez podríamos colocar otra palabrita, a ver, contribuyen. Es esto, ayuden. Estamos trabajando muy productivamente esta noche. ¿Está bien? ¿Qué dice? Johnny dice, ¿qué elementos de la plaza y promoción contribuyen a los gustos y preferencias de los clientes en la apertura? No. ¿Está bien o no? Tarea para la casa entonces, ¿no? Esto, revisen, organicen bien y la siguiente clase me dicen si va o no va. ¿Ya? Lice, yo creo que no diría porque contribuir más o menos sería como ayudar, Lice. Como ayudar, ¿no? Pero sí podría Sí, ser, Lice. digamos, sí, ¿no ve? El afectan es un poquito más, como que es más específico, ¿no ve, Mary? Este Sí, tal vez contribuye. sería otra palabra, Lice, intervenir. ¿De qué elementos de la plaza y promoción intervienen en los gustos y preferencias de los clientes? Podría ser el intervenir, pero también es genérico, si se dan cuenta, ¿no? Ese intervenir y el contribuir tiene que ir con una palabra extra antes de los gustos y preferencias, ¿no ve? En cambio, el afectan o este Sí, otro que hemos visto, influyen, como que va suelto y le da en el clavo, ¿no ve? A la investigación.
En cambio, el contribuir, ¿y cuál decías? Me dice, me ha ido. ¿Cuál era tu palabra, Mary? Creo que era intervenir. Intervenir, Lisa. Intervenir. Como que da, pero necesitan un acompañamiento, ¿no? Solitos no dan. Por eso, Dice, sí, a ver. no sería, ¿cómo se llama esto? Pues, impactar. No sería, ¿cómo se llama? ¿Qué elemento en la plaza y promoción impactan sobre los gustos y preferencias de los clientes en la apertura? Ese es fuerte, ¿no? Sí, podría ir. Impactan. Podría ir. Pero yo lo veo muy fuerte ya también. Pero igual, o sea, podría ir. Impactan en los gustos. Sí, podría ir. ¿Por qué no? Impactan en los gustos y preferencias de los clientes. Está bien, están armando, han visto, no es difícil. Ahora tienen que ver si va a clientes o consumidores, ya. Eso también ahorita para la casa. O puede ir cualquiera, revisen bien. Entonces, así productiva la clase del día de hoy. Hemos visto cómo armar las preguntas de investigación de mercado y obviamente ya pues manos a la obra. Tienen que presentar para la siguiente clase por lo menos un borrador de las empresas que están casi seguras de que van a trabajar en su investigación de mercado. ¿Ya? A ver, ¿qué más les voy a mostrar antes de cerrar la sesión? Lisa, que sea para la próxima clase, estamos en exámenes. Ya, no me lloren. Ya, Lisa. Esta de Panchita. Sí, no, puede ser, tal vez. También la de Panchita, ¿no ve? Sí, Lisa. Sí. Ya. Entonces tenemos un montón, o sea, no hay donde inventarse. Han visto empresa que coloque, va a tener casi la misma constitución y generación de la pregunta de investigación de mercados, ¿no? O sea, no hay donde perderse. Lo importante es que sepan redactar de manera correcta, no es redactar por redactar, tiene que tener un contenido, las palabras claves deben estar presentes, las palabras de enlace también, los elementos tienen que estar ahí para que pueda tener validez esta pregunta de investigación. Esta partecita de abajo ya es el objetivo general y los objetivos específicos, que esto vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase, entonces no hay tarea. Traten de investigar algo. Les voy a mostrar lo que es el objetivo general, los objetivos específicos, y ya así vamos a poder aplicar a nuestras empresas. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién no tiene empresas todavía? Lisa, Sí. yo tengo una consulta. Te comento que ya fuimos a lo que es la entrevista con el dueño de la empresa, pero ¿Qué empresa nos... es? Empresa Faneki, Ya. es de, ¿Quién se ¿cómo ha se llama? dicho? Fábrica de mezcladoras, etcétera, de construcción, Maquinaria es maquinarias construcción. en sí. La cosa es que el señor nos pide que no le podemos seguir con lo que es publicidad, es lo que le falta. O Pero sea, ampliamiento de publicidad que sí te queríamos consultar con usted si es que se puede o de otra manera tendríamos que otra vez ir con el dueño y consultar. Claro. Es que ya ustedes como futuros ingenieros comerciales tienen que decirle, señor, la publicidad tiene que ir primero o después de la investigación de mercados, ¿no? ¿Cuál va primero, la publicidad o la investigación de mercado? La investigación de mercado. Investigación Claro, de entonces mercado. tienen que dorarle la píldora y decirle, si no hace usted investigación de mercados, entonces, ¿cómo vamos a aplicar la publicidad a su Inge, empresa? perdón, es que ya tiene casi todo, digamos. Está a nivel Bolivia, o sea, casi ya tiene todo, todas las estructuras, casi no hay mucho en qué ayudarle, digamos, en investigación. Tiene ampliamiento, tiene todo, dice, por eso nos ha dicho que si podría ser, ¿no? Y hemos dicho que vamos a volver y consultar con usted, todo eso.
Y ya después consultando, entonces vamos a volver a reunirnos en qué vamos a quedar, ¿no? Dice, Soy de ver su novela. dice, Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿No? ¿No? Sí. Recién. Ya, lo que les decía era lo siguiente. Pues ya está, pues la investigación de mercado está fácil, solamente necesitan investigar lo que es una P, que es la de promoción. Dentro de la promoción seguro va a estar la publicidad y alguna más que ustedes analicen. O sea, se puede, obviamente que terminando la investigación de mercados van a tener que plantear pues tal vez una promoción, ustedes que ya saben, digamos, aplicar, ¿sí? Sí, Porque en esa parte nos ha dicho que podríamos sugerirle promociones, inclusive podríamos hacer solo un nuevo folleto, no sé, cambiar, inclusive darle opciones para lo que es, digamos, logo. O sea, no, o sea, es buena gente el señor nos ha dicho, inclusive que como no está actualizado virtualmente, entonces podríamos ayudarlas inclusive en eso, ¿no? Porque como ahora por la pandemia obligatoriamente trabajamos todo virtual, por eso, ¿no? por eso, Johnny, de todo eso va a lo que es publicidad, digamos, lo que nos comentó, lo que nos dice el Inge es lo que el señor nos dijo que también un poco le falta lo que es promociones, ¿no? Es que recién iba a sacar. Entonces, y para eso nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Eso es lo que nos está proponiendo el... incluso, perdón que te corte, David, el tema de introducir una nueva marca corporativa o diseñar una nueva marca corporativa, ¿a cuál elemento o a qué variable va del mix de marketing? Pro, promoción ya hemos dicho, y el otro es proceso. crear la marca, David. Y el resto, en una diapositiva enorme les he explicado todas las características de lo que es el Producto, Lice. producto, pues, ¿cómo se van a olvidar? Miren, el crear una marca corporativa y ya pues engloba lo que es el producto, necesita promoción. Entonces, yo les sugiero, chicos, que se lo hagan la investigación de mercados. Díganle, vamos a hacer una investigación de mercados para ver qué impacto, tu palabra, ¿no, David? ¿Qué impacto va a tener el realizar o el producir o el crear o el desarrollar una nueva marca, ¿sí? Una nueva marca, me refiero a que va a tener un nuevo logotipo, isotipo, no sé, anclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí después de ver qué tipos de promociones les gusta a las personas o por qué medios van a publicar o quieren que publiquen sus productos, pues pueden plantear, no sé, un proyectito y eso puede servir mucho a ustedes como currículum, ¿no? Porque van a trabajar por una empresa, van a tener una cartita de la universidad, con la empresa también podemos hablar para que les dé una cartita de recomendaciones, que se lo han hecho un, un mini plan de marketing, digamos, ¿no? Sí, entonces les conviene, chicos. El plan de marketing, ya saben, va en función de las 7 P's del mix de marketing: precio, plazo, promoción, proceso, evidencia física, etcétera, etcétera. Entonces, todo va de la mano de la investigación de mercados. Por eso les decía, ¿cuál va primero, el plan de marketing o la investigación de mercados? Y me respondieron, no, pero eso ya está todo consolidado, que esto, que lo otro, que tal. Pero hay que ver si tiene aceptación. O sea, no es poner por poner promoción, no es poner o cambiar nomás la marca o el precio o cualquier variable del mix de marketing. Por eso les decía y explíquenle bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una investigación de mercado, señor, vamos a ver qué elementos faltan en el tema de promoción para su empresa, qué elementos faltan en el producto de su empresa, el precio no creo que les deje tocar, procesos, etcétera, etcétera, y pueden hacer un plan de marketing, ¿no? ¿Y qué más a la larga puede ser su proyecto de grado de uno de ustedes
Al final, cada uno agarra una línea, no sé, pero van a tener bastante experiencia. Les recomiendo que agarren, chicos, el tema, ¿sí? Tal vez les va a tomar un poquito más de tiempo después de presentar la investigación de mercados, porque el objetivo de la asignatura es que presenten la investigación de mercados, pero van a tener que presentar también una propuesta de plan de marketing para el dueño. Como dicen que es buena gente, entonces habría que ayudarle, ¿no? Y si necesitan colaboración en el tema del plan de marketing, que es otro tema, digamos, o sea, un extra, un plus, pues podemos hablar pues con pasantes de PPM para que nos ayuden a desarrollar la marca, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando de manera profesional y real dentro de la carrera, ¿no? Como una especie de pasantía van a ser ya ustedes como grupo, ¿sí? Así que yo creo que sí puede dar, chicos, tal vez incluso puedan conseguir algún contacto con el señor y más adelante, miren, si les va bien, pues por lo menos a uno de ustedes se los va a llevar, ¿no? ¿O qué dicen? Puede ser. ¿Lo ve? Entonces, no pierdan el tiempo, chicos. Ustedes, repito, ya 8 veces les he dicho, están en sexto semestre. Ya no tienen que estar pues, como los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Pensando en su abuela. Ya ustedes ya son hechos y derechos, ya tienen que gestionar justamente esto, ¿no? El aplicar la investigación de mercados. Les he dicho, la investigación de mercados debería ser una carrera, no una materia, no dos materias. Investigación de mercados 1 y 2 debería ser una carrera. Ingeniería en investigación de mercados o licenciatura en investigación de mercados. Así debería ser. La investigación de mercados es una ciencia, chicos. Entonces, como ya son mayorcitos, o sea, me refiero a que ya estamos ya a punto de salir de la universidad, pues ya tienen que enfocarse justamente en aplicar estas estrategias y sobre todo en la creación de planes de marketing. Los planes de marketing son muy bonitos y tienen relación entre la investigación de mercados y obviamente la aplicación y los factores o los elementos justamente de este mix de marketing que influyen en los gustos y preferencias de los consumidores y eso van a aplicar pues, a las empresas. Entonces, no lo hagan el trabajo por presentar, o sea, yo quiero que aprendan ustedes bastante en esta asignatura. Es por eso que me olvidé de hablar a un principio de las notas, chicos. Les he calificado muy a detalle y les he querido enredar marea la perdiz justamente para que, disculpen, tengan siempre esas notas, ¿sí? Para que tomen conciencia de lo que necesitan aprender. Yo sé que casi la mayoría va a aprobar, o sea, la mayoría que se raje en esta gestión, ¿no? Sé que tienen otras materias, sé que mañana pasado hasta el día viernes tienen exámenes, pero todo sacrificio trae su recompensa, ¿no? Entonces, es por eso que las primeras notas las he puesto así, a secas, ¿no? Sin ayuda de nada, más bien buscándole el pero, el que faltaba en la respuesta, no sé, un poco de criterio, etcétera, etcétera. Y realmente les dije, ¿no? Las prácticas les he elevado bastante la nota. Así que igual en las prácticas he tenido que revisar muy a detalle porque eran sobre 5 puntos las 3, 4 prácticas que hicimos o desarrollamos. Entonces he revisado muy a detalle para poner 3.5, obviamente ya redondeando a 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son pocas las personas que han tenido 5 en sus prácticas, creo que son 2, 3 de los 39 que siempre participan en el examen y 27 que participan en clases. Sé que tienen choques algunos, pero no se confíen, les decía. Entonces, el primer parcial ha sido un sopapo para todos, pero en el buen sentido, ¿no? Para que digan, esta materia es mi materia, es la que me va a llevar al éxito cuando yo sea profesional. Porque el resto se aplica nomás, chicos. Estadística, marketing, todo eso ya es para darle solución justamente a la problemática que tiene la empresa. En cambio, la investigación de mercados es pues la herramienta más poderosa que puede existir en el mundo. Así que no desaprovechen esta asignatura. Ya saben, hay un paralelo
que no van a ver lo que estamos viendo como nosotros, les aseguro. Ustedes han tomado la decisión de pasar conmigo, algunos incluso teniendo choque, porque tal vez han pensado que esto iba a ser fácil y el ingeniero Méndez nos va a hacer más fácil la vida. No es así, les voy a hacer difícil la vida, pero para que aprendan, ¿sí? Así que esa es la recomendación que yo les voy a dar en la asignatura. Necesitamos trabajar de manera muy clara, precisa, ¿sí? Y echarle un poquito de tiempo a esta asignatura porque van a ver que les va a traer buenos resultados más adelante, ¿ya? Así que para el miércoles no hay tarea, porque están en exámenes y obviamente no se van a dedicar a la tarea. El miércoles vamos a ver cómo realizar o cómo crear el objetivo específico, o los objetivos en realidad específicos y el objetivo general de la investigación de mercado. Ya teniendo eso, pues ya vamos a poder aplicar a la primera parte del trabajo. Sí, ya vamos a tener que ir desarrollando. Recomendaciones, ya tienen grupos, algunos tal vez no tienen todavía empresas consolidadas. Busquen ya nomás esta semana, después de sus exámenes, el miércoles, el lunes, avísenme si tienen o no tienen aún empresas y vamos a ir buscando. Ya pues vayan trabajando en grupo. Les hemos puesto con Annelies unos grupos de WhatsApp. Hemos puesto un grupo de jefes. Esos jefes ya tienen que irse reuniendo, no necesitan consultar al grupo. Obviamente, tal vez en tema de tiempos, ¿no? Decir, a ver, chicos, hoy día van a poder reunirse. ¿Quiénes? Ya, si no puede ninguno, pues va a ser medio complejo, ¿no? Entonces, con los que haya, reúnanse, no sé, un sábado, domingo, cualquier hora que tengan un poco de tiempo, les va a tomar unos minutos y registren esa asistencia a sus reuniones, porque si no, no va a funcionar esto, ¿sí? No va a funcionar porque no, peor si es de manera virtual, no se ven, solamente están en algunas materias hablando, pero tienen que participar activamente de este trabajo, ¿sí? Los que ya tienen experiencia en esto, ya saben quiénes son, han visto que es complejo este tema del trabajo, no es sencillo, no es sencillo. Entonces, métanle ganas y váyanse reuniendo, es complejo, yo sé que tienen miedo de hablar, de no hablar, de reunirse, algunos prefieren hacer otras cosas en vez de reunirse y hacer este tipo de trabajos, pero bueno, ya están en sexto semestre, se los digo por 10ª vez, ¿no? Entonces, no podemos perder más el tiempo, tenemos que ser cada día mejores. Si no hay más consultas, chicos, nos vemos el día miércoles. Ya saben, no hay tarea, pero revisen los apuntes. El video mañana ya lo voy a subir. Me he olvidado transmitir, lamentablemente, así que voy a tener que subir mañana el video. Lice, estaba diciendo que para la siguiente clase tenemos que tener ya algo hecho, más o menos que ya podemos tener, ingeniero. Todo esto, PDA, PIN y el PI, ¿no? Pregunta de investigación. El PDA, por lo menos un borrador, si es que ya han tenido alguna entrevista, el PIM, que es en función al PDA que vayan realizando, y han visto hoy día, ¿no? Cómo se hace la pregunta de investigación, ya pueden estar trabajando, los que ya se han reunido con las empresas, ¿no? Porque si no te has reunido, ¿cómo vas a saber el PDA, no? Ni idea, no te vas a inventar, ¿sí? Y otra cosa, los que ya tienen empresas, por favor, pasen o llamen. Sí, mejor si pasan por la universidad los encargados o manden a uno de su grupo y vamos a elaborar ya las cartas. ¿Sí? Creo que Gutis ya está consolidado y no sé el resto. Pasen Nosotros, por la dice, universidad con el nombre de... Ya, pasen por favor por la universidad con el nombre del encargado, administrador, dueño, gerente, propietario, no sé, gerente general, el nombre de la empresa y vamos a mandar una cartita formal, lo vamos a hacer de manera formal. ¿Sí? Así que pasen, por favor, por la universidad. No esta semana, porque creo que están en exámenes, ¿no? Entonces no quiero torturar. Desde el lunes ya pueden pasar por la universidad a hacer las cartas, ¿ya? ¿Qué consultas más tienen, chicos? Ya para ir cerrando sesión. eso es todo, ingeniero. ¿No hay más consultas?
Ya. Entonces, en eso quedamos, chicos. ¿Han entendido, no? La clase del día de hoy. ¿Sí? Lo más importante, ¿no? Que entiendan lo que hemos visto hoy día para poder aplicar a sus trabajos. Ya, chicos, si no hay más consultas y creo que no hay, nos vemos el miércoles. Cuídense. Chao, chao. No se calquen, no copien. Chao, muchachos. Hasta luego, Alice. Chao, chao, me. Hasta luego, Inge.